Bienvenidos a su programa Viviendo bajo el conocimiento del reino. Sean todos bendecidos, prosperados y estén siempre en victoria, conforme a lo que está escrito en el Salmo 23, versículo 6. Les habla el pastor Iván Monasterio. En este día continuaremos con el tema El plan de salvación. Hoy estaremos hablando acerca del Espíritu, su función antes y después de la caída o de la desobediencia del primer Adán. El Espíritu es el asiento o el aliento de vida, el soplo de vida que Dios nos dio. Es por lo que respiramos. Es un ser inmaterial, inmortal, que no se puede ver en lo físico o terrenal, a menos que Dios te abra los ojos espirituales y entres en la dimensión de lo espiritual. El Espíritu tiene la capacidad de comunicarse con nuestro Padre Celestial, que también es un ser espiritual, eterno, conforme a lo que está escrito en Juan capítulo 4, versículo 23 al 26. El espíritu del hombre, al morir, el ser humano, vuelve a Dios que lo dio. Eso está escrito en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Y en Santiago capítulo 2, versículo 26. El espíritu tiene que recibir vida de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Porque al hombre haber pecado en desobediencia en el huerto del Edén, el espíritu murió. Porque había una proclamación, una sentencia que Dios le dio al hombre, que el día que tocare un árbol que se llamaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, de cierto moriría. El hombre, al desobedecer a Dios, murió espiritualmente hablando. Por eso decimos que el espíritu necesita recibir vida de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, que Él es el camino y la verdad y la vida. Eso está escrito en Juan capítulo 14, versículo 6. Además, él, hablando con un personaje de la Biblia que se llamó Nicodemo, le dijo que para poder ir al reino de los cielos era necesario nacer de nuevo. Nicodemo, como no entendía lo que el Señor le estaba diciendo, le preguntó: ¿cómo es eso? ¿Es que acaso un hombre siendo viejo puede entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer de nuevo? Yeshua HaMashiach le dijo: no, es que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Y después más adelante le dice: el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces nosotros, como seres espirituales, necesitamos la vida que Yeshua HaMashiach nos ofrece a través de su sacrificio sobre la cruz. Una vez que Él pagó el precio, Él dio la palabra y dijo Tetelestai, que significa consumado es. La deuda está paga. La deuda espiritual que tenía el ser humano fue pagada a través de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. El ser humano tiene la capacidad, o en su espíritu, de percibir. Eso se llama perspicacia. Tiene el sistema tridimensional, tiene el oído musical, la creatividad, que es el asiento donde se origina la fe. Allí puede uno comunicarse con nuestro Dios o nuestro Padre a través de la parte espiritual. El corazón del hombre está ubicado no en el corazón humano que bombea sangre, sino en la parte del cerebro. El cerebro es el corazón que está en la Biblia, el corazón que piensa, el corazón que es inteligente, que tiene inteligencia espiritual, que tiene inteligencia emocional, que tiene inteligencia física, matemática, y que tiene inteligencia biológica. Ese es el corazón del hombre. Allí está el asiento del Espíritu, conforme a lo que está escrito en Eclesiastés capítulo 10, versículo 2, donde nos dice que el corazón del justo o del sabio está a su lado derecho. El lado derecho
es el asiento del espíritu. Y el corazón del necio está a su lado izquierdo o a su mano izquierda. Ese es el asiento del alma. ¿Por qué el corazón del necio lo nombra la Biblia como el asiento del alma? Porque en el alma hay varias cosas que vamos a estar hablando más adelante, donde podemos entender que el hombre, cuando quiere conocer a Dios o buscar de Dios a través del alma, se vuelve necio. A Dios hay que buscarlo y entenderlo en nuestra área o en nuestro ser espiritual, que es la que tenemos o damos la capacidad para poder buscar de nuestro Padre Celestial. En este día pues estamos hablando acerca de lo que es el espíritu que los judíos llamaban Ruach y los griegos lo llamaban el Neuma. Dios o la dimensión de lo sobrenatural, de lo perfecto. En esa área espiritual podemos nosotros, como seres humanos, llegar a ser perfectos. Muchos piensan, no hay nadie perfecto, pero la Biblia nos demanda perfección. Ahora bien, si buscamos el concepto de la palabra perfecto, es simplemente hacer las cosas con amor y con excelencia. Cuando hacemos las cosas con excelencia y con amor, pues las cosas que hacemos quedan bien hechas. Y eso es lo que Dios demanda. Todo lo que hagamos hacia el hombre, lo hagamos como que si fuera para nuestro Padre y no para el hombre. Con amor y excelencia. En el espíritu, o Ruach en hebreo, y el Neuma en griego, es la dimensión del hombre perfecto. La plenitud de Cristo, conforme está escrito en Efesios 4:13. Dios desea traernos a una madurez espiritual, guiados por el Espíritu Santo o Ruach Haskados. En primera de Juan, capítulo 4, versículo 9 y el capítulo 5, versículo 18. En Efesios 4:13 está escrito: hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez de Cristo. La palabra madurez tiene que ver con sazón de los frutos, edad adulta, juicio, cordura, sensatez. Juicio es la facultad de distinguir el bien y el mal, lo verdadero de lo falso, el tener sentido común. Idea es la representación mental de una cosa real o imaginaria, modo de ver, imaginar o imagen. El primer campo de batalla, o lo principal donde el enemigo ha estado atacando al hombre, es en la mente. Jeremías capítulo 4, versículo 14, nos da a entender que nosotros como seres humanos permitimos pensamientos de iniquidad en nuestra mente. La iniquidad tiene que ver con la práctica consecutiva de algún tipo de pecado. Cuando un ser humano empieza en una práctica y se acostumbra, eso se vuelve iniquidad. Eso es que la persona está metida en el lodo cenagoso. El lodo cenagoso, que está escrito en la Biblia, es como un pantano donde la persona se siente que está pegada de espalda y que casi ese pantano le tapa la cara, pero no lo ahoga. Pero siente una agonía, siente un defraudamiento en el alma, una angustia. Entonces el enemigo ha puesto un sitiado en la mente si la persona se deja. La palabra de Dios es espíritu. En Juan capítulo 6, versículo 63, nos dice que el espíritu es lo que nos da vida. La carne para nada funciona o para nada sirve. Mis palabras, las palabras que yo les he hablado, son espíritu y son vida. Nosotros, para poder tener esa relación con Dios en lo espiritual, necesitamos, al nacer de nuevo, tener una comunión íntima con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo.
¿A través de qué? A través de la palabra de Dios. Al oír la palabra de Dios, tenemos fe. El Señor nos ayuda y nos da la manifestación de los 9 dones principales, que son manifestaciones del Espíritu Santo. Porque nosotros somos seres espirituales, somos ese templo, esa morada del Espíritu Santo. Y cuando ponemos en funcionamiento o permitimos que el Espíritu Santo se manifieste a través de nosotros, a través de esos dones y a través del fruto del Espíritu, podemos vivir esa plenitud, esa excelencia, esa perfección que Dios anhela que el ser humano viva. O vivimos en el Espíritu o andamos en la carne. El fruto que el ser humano produce o que está en el hombre es bajo la dirección del propio Espíritu Santo. Si permanecemos en Cristo, llevamos mucho fruto. En Juan 15:2, esto es, glorificando a mi Padre para que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Juan 15:8. En Gálatas capítulos 5 y 6 nos indica las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Si siembras para el Espíritu traerá una cosecha espiritual. Si siembras para la carne, la cosecha o fruto carnal, lo cual te impedirá recibir las bendiciones del reino de Dios, de reclamar la herencia y dichas bendiciones. Cuando nosotros empezamos a ver y a percibir en el mundo espiritual, a través del nuevo nacimiento, empezamos a elegir entre sembrar en el Espíritu o sembrar en la carne. Hoy vamos a estar orando para que usted y todos los que estamos oyendo podamos tener el conocimiento, la revelación de lo que Dios quiere mostrarnos a través de esta palabra. Te damos gracias por su atención y creemos que Dios está orando en sus corazones, porque Dios es omnisciente, omnipresente y omnisapiense. Tiene poder omnimodo. Eso quiere decir que Él está en todas partes. Todo lo ve, todo lo escucha. Oramos por ustedes para que Dios toque sus corazones a través de este estudio y puedan llegar a tener una relación con el Padre que es bueno, es amoroso y es perfecto. Se despide de ustedes el pastor Iván Monasterio. Hasta una próxima edición de su programa Viviendo bajo el conocimiento del Reino. Amén.